La canalización de una vía central yugular tiene las mismas indicaciones que cualquier vía central. En situaciones de emergencia, donde no tengamos suficientes accesos venosos periféricos o necesitemos administrar grandes cantidades de volumen en hemorragias agudas o pérdidas agudas de líquidos, o necesitemos administrar fármacos en perfusión continua. Además, de forma electiva, esta vía nos va a aportar información sobre parámetros hemodinámicos en unidades de críticos, como sobre el estado de la volemia de los pacientes. Nos va a permitir realizar infusiones de fármacos irritantes como las nutriciones parenterales o fármacos citostáticos, y nos va a permitir administrar fármacos de manera continua, perfusiones continuas, durante tiempos prolongados. La principal ventaja del abordaje yugular es que podemos emplearlo en pacientes con alteraciones de la coagulación, al igual que el acceso venoso femoral, pero el acceso yugular presenta una menor tasa de incidencia de infección. Podemos canalizar una vía central yugular con el paciente despierto, siempre explicándole el procedimiento y empleando anestesia local. En cuanto a la preparación, es muy importante tener en cuenta que la técnica se debe realizar en condiciones de esterilidad. Las medidas que hay que adoptar para una canalización son que todo el personal próximo al paciente debe adoptar las medidas universales de asepsia, esto es llevar mascarilla quirúrgica, gorro y guantes, aunque no tienen por qué ser estériles. La persona que realiza la técnica debe realizar un lavado quirúrgico de manos, utilizar gorro, mascarilla, bata y guantes estériles. La piel debe ser desinfectada con clorexidina alcohólica al 2%. Se debe realizar una colocación de un campo estéril amplio que permita la manipulación y la colocación del material necesario. Y tras la canalización y la sutura se debe realizar la colocación de un apósito estéril antes de retirar los paños. Para realizar esta técnica debemos colocar al paciente en decúbito supino, en posición de Trendelenburg, con la cabeza un poco más baja que el cuerpo, para conseguir un adecuado relleno de la vena yugular interna. La cabeza del paciente debemos girarla hacia el lado contralateral al sitio donde vamos a realizar la punción. Es imprescindible realizar un campo estéril amplio que nos permita reconocer las referencias anatómicas que explicaremos más adelante. Una vez localizado el punto de punción, infiltraremos la zona con anestésico local. Para ello emplearemos anestésicos locales de rápido inicio de acción, como son la mepivacaína al 1,2% o la lidocaína al 2%. Existen tres vías de acceso: el acceso medial, que se corresponde con el número 1, el acceso anterior, que se corresponde con el número 2, y el acceso posterior, que se corresponde con el número 3, teniendo como referencia la vena yugular interna. La vía de acceso más frecuente es la medial. Es siempre preferible la canalización de la vena yugular interna derecha, ya que su trayecto es más directo a la aurícula derecha y presenta menos variantes anatómicas que la vena yugular interna izquierda. Lo que voy a explicar ahora es el abordaje medial. La técnica consiste en palpar los dos haces del esternocleidomastoideo, el haz clavicular y el haz external, y palpar siempre la carótida, que se encontraría interna al esternocleidomastoideo y a la yugular interna, que pasaría por aquí. Estos dos haces conforman con la clavícula el triángulo de Sedillot. ¿Y dónde vamos a puncionar nosotros? Pues justo en el vértice del triángulo, con un ángulo de 30 grados y siempre en dirección a la mamila ipsilateral. Ahora os explicaré el abordaje anterior. El punto de punción se encuentra en la intersección de una línea horizontal que pasaría por el borde superior del cartílago tiroides y una línea vertical que pasaría por el borde anterior del esternocleidomastoideo. La aguja se dirige en el punto de punción hacia abajo, atrás y afuera, con un ángulo de 50 grados y siempre paralelos a la cara posterior del esternocleidomastoideo. En el abordaje posterior, el punto de punción se sitúa
por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, teniendo como referencia la vena yugular externa. Las complicaciones tras la canalización de una vía central yugular son poco frecuentes e incluyen por orden de frecuencia la punción de la arteria carótida, el neumotórax y un hematoma. Es importante realizar siempre una radiografía de tórax de control para descartar las complicaciones. Para concluir, es importante que recordéis que la canalización de una vía central yugular es una técnica segura que podemos realizar en pacientes con alteraciones leves de la coagulación y es una técnica con baja incidencia de complicaciones. Existen 3 vías de abordaje y la que se emplea habitualmente es la medial.